Buenos días, muy buenos días, mi querido Panamá. Un día nublado. Saludos a Jimmy en controles. Y aquí está nuestro equipo de combate, listo para arrancar, porque un día seguro. Seguro que es un gran día. Así mismo es, y como todos los sábados iniciamos nosotros con las estadísticas del bicho maligno del COVID, que no lo hemos logrado superar y que aún siguen habiendo defunciones. Vamos a hablar cómo va hasta el día de ayer las estadísticas de esta enfermedad, Néstor. Claro, como no, hasta ayer 10 de junio del 2022 tenemos pruebas realizadas 6.391.158 pruebas. Pruebas nuevas 13.283, pruebas negativas 5.499.969, casos activos 26.819, casos confirmados 887.637, casos nuevos 2.591, casos recuperados 852.523, lastimosamente un total de fallecidos de 8.295 y se notifican, como los últimos sábados, un total de 5 defunciones en las últimas 24 horas. Escucharon, amigos y amigas, 5 defunciones, aún persisten las muertes y eso que las vacunas y eso que ahora hay, pues no sentimos que hay tantos problemas por el COVID, pero siguen habiendo defunciones, 5 muertes, estábamos casi en 0, una muerte, ya subió a 5 y son 5 familiares de alguien, primos, hermanos, abuelos de alguien que están falleciendo aún por el COVID. Esto quiere decir que no hemos vencido nada, estamos un poco más protegidos, pero aún la enfermedad está haciendo de la suya. Yo creo que este es el único programa que hace esta recomendación. Ya a la gente no le importa. No le importa nada, ni se escucha nada, ni nada. Baile y más baile. Sí, yo creo que eso es importante, que siempre estén ahí dándole todos los medios de comunicación para que la gente, a lo mejor, bueno, no sean 5, pues una persona que fallezca y que la mantengamos ahí, pero una es una igual y tenemos que tratar de mantener las medidas de bioseguridad, los que no se han vacunado terminen de vacunarse y bueno, hermanos panameños y a todos los que viven en Panamá, pues a cuidarnos, que todavía sí, también salió la otra cepa del mono, la vaina del mono. Viruela del mono. La viruela del mono. Y ahora salieron unas diarreas, un problema estomacal que también ahora lo mencionamos aquí. Pero bueno, Panamá recibe medicamento de uso oral contra el COVID. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anuncia que Panamá recibió este viernes el medicamento Molnupiravir, uso oral, que será utilizado para el manejo temprano del COVID-19, el cual contribuirá a disminuir las hospitalizaciones en pacientes contagiados con el virus. Bueno, unas pastillas, como le decimos aquí en Panamá, unas pastillas, y ya pues vamos a tener otra ayuda más para poder controlar esta pandemia. Panamá, la tercera ciudad más costosa de Latinoamérica. Esto sí es Qué vergüenza. Esto sí es una situación que debe llamarnos a la reflexión. Gana Montevideo y Buenos Aires. Yo no sé por qué, yo no sé en realidad a quién tenemos que sentar y ver de qué manera se toman acciones que pueda, por lo menos, que el costo de la vida en Panamá sea un poquito más llevadero. ¿Cómo los panameños, común y corriente, vamos a poder lograr tener un ahorrito, pasear, descansar, disfrutar, si la plata que me entra, la poca plata que me entra, es para poder sobrevivir? Claro que sí. Entonces, estamos en un país que el día a día o todos los días hay que sobrevivir. Pero no estamos en un país que estamos disfrutando, no estamos, a pesar de que por ahí hay estadísticas que Panamá es uno de los países más felices, no sé qué, no sé cuánto, pero es un país que no estamos disfrutando, no es de la mejor manera, no estamos logrando que nuestro conciudadano o que el panameño común y corriente pueda tener un ahorrito, pueda invertir en algo, ¿no? Porque los gastos, o sea, la plata que entra, según esta cifra, es la tercera ciudad más costosa de Latinoamérica. Es que lo que pasa, nosotros tenemos ahí una pequeña confusión a veces, porque sí es verdad que económicamente, supuestamente por Forbes, nosotros
tenemos indicadores favorables, pero eso se debe más que todo a lo que son las acciones directamente del canal de Panamá. Y eso ya es una... y la minería. Exacto, y la minería. Y esa es una situación que ya estaba hablando exactamente directamente la gente de la Cámara de Comercio, pero los trabajos no se han recuperado. Entonces las acciones internas todavía no hemos tenido esa rueda que comience a andar para recoger la parte económica que tanto se necesita. Yo tengo una noticia: los Estados Unidos ayer ya anunció que a partir de mañana domingo van a quitar las mascarillas para ingresar a los Estados Unidos. Nosotros estamos directamente, como hemos hablado sobre la situación de la cuestión del COVID y todo lo que quiera, pero ya tenemos que estar primero con eso, porque honestamente ya no podemos parar. La actividad económica tiene que seguir hacia adelante. Julio, ¿tú tenías algo que decir sobre No, lo único que quería decir es que, sumado a eso, Panamá está de número 1 en América Latina en crecimiento económico, pero ese crecimiento no ha conjugado en desarrollo. Lo que se necesita es un desarrollo económico, y a pesar de ese crecimiento, los indicadores no están igual que hace 3 años. O sea, la gente se confunde y dice, ¿cómo es posible que estamos en 7-8% de crecimiento? Pero espérate, ¿qué? Además eso fue un efecto rebote. Nosotros caímos 18%, acuérdate. Así es. Subimos a 15, pero ¿eso qué significa? Caímos en un hueco de 18 metros y subimos 15 metros. No hemos llegado todavía como estábamos en el 2019. Esa es la explicación sencilla. Sí, así Una mismo. noticia que me llamó la atención fue que el aeropuerto de Tocumen generó 60 y pico de millones, no sé cuántos. Aquí está. Dime cuántos millones hay. Por aquí la tengo. Que se estaba equiparando al comienzo de la pandemia. Sí, el hub se mantiene. El Panamá siempre tiene un as bajo la manga. Es un corcho, por más que lo quiera hundir. Pero Andrés, no hay desarrollo, eso es lo que pasa. Pero es que, Andrés, hay una situación muy sencilla. Yo estaba estudiando el fenómeno. Sí, es verdad. Tú pasas, pero tú sabes cuánto ingresa, o cuánto ingresa en la mejor época, cuando teníamos nosotros turismo, el 30%. Porque se mantiene el hub de pase y de pase y de pase, lo que siempre ha sido Panamá, un país de paso. Bueno, Néstor, y entonces no hay nada para estimular que la gente se quede, que la gente venga y salga del aeropuerto. Totalmente de acuerdo. La gente no sale del aeropuerto. En estos días escuché una cosa que te vas a caer. La mayoría no sale del aeropuerto. Te vas a caer para atrás, Andresito. Yo no estoy hablando de eso, yo te estoy hablando de que no sé en qué son los ingresos. Es el ingreso generado en el aeropuerto como el aeropuerto. Imagínate tú. Y te vas a caer para atrás. Tú sabes que de todas las veces que nosotros tenemos aquí en este país de que existe, por ejemplo, la feria esta de Colombia, nosotros es la primera vez este año que nos asistimos a la feria de Colombia. A la feria de Colombia a presentar nuestro principal destino emisor de turismo es Colombia. Claro. No tengo la cifra en millones, pero era 1.700.000 usuarios que pasaron por el canal, por el aeropuerto. Estamos 100.000 más abajo de la misma época del 2019. 100.000 más abajo. Los indicadores siguen todavía más y bajos. no me acuerdo la cifra, creo que eran como 62 millones de dólares que estaban entrando por el aeropuerto. O sea, está entrando algo, pero los indicadores siguen totalmente abajo, ¿no? Y es lo que dice Linares, o sea, sí, estamos recuperando, pero no estamos en el hueco. Estamos en el hueco. Seguimos en el hueco. Estamos subiendo, pero estamos en el hueco. Yo le voy a decir una cosa, ustedes me disculpan, pero este es un llamado directamente a Prontour, no sé qué es lo que está haciendo. No están ingresando gente aquí en este país, no lo están ingresando. El tema de Prontour, casualmente le remetí una información al presidente de la República, porque me había dicho Rodríguez, me mandó un recorte y se lo mandé. Necesitamos más publicidad, hay que ver qué se hace con ese tema. Y bueno, el tema de la tercera ciudad más costosa es porque sí, estamos en el hueco, estamos subiendo, y encima de eso los costos de la canasta básica y los costos de los servicios como el agua, como la luz, bueno, el agua no, pero la luz y la gasolina está asfixiando, que es lo que te digo, no le da chance al panameño de poder, oye, tengo un ahorrito, voy a llevar a mi familia al interior, no le da chance, porque la plata hay que apuñalarla porque tengo que pagar, tengo que comprar, tengo que hacer súper, tengo que hacer, y todo se está gastando ahí. Entonces estamos en una situación bien difícil. Y no solamente eso, esta información hace que el extranjero
que también quiere venir a Panamá tome decisiones. Panamá el tercero más costoso, pero países turísticamente están más abajo, me cuesta más barato, me voy para allá. Me voy para allá a pasear, me voy para allá a lo que sea, porque Panamá llega y tomamos un café, es una locura, y almorzar o cenar es una locura. Entonces, alguien tiene que sentarse a ver todas las aristas para ver de qué manera se toman decisiones para poder que esto no sea y no tengamos esa situación, ¿no? El presidente de la República, Laurentino Cortizo, pero what? Bueno, pero es que dentro de todo lo que yo sí quería decir, uno de nuestros patrocinadores hoy, que es la cervecería artesanal de Buenavista, que es una cervecería artesanal que queda en Balboa Boutique, que nuestro amigo Franklin Catreón, el hijo de una buena amiga, Tatiana Gruber, dice que si ustedes se presentan diciendo que escucharon la situación aquí en Alza Tu Voz, la publicidad, le regalan una pinta, una pintita artesanal con su comida. Oye, está bueno eso, está bueno, vamos a dar la vuelta por allá. Bueno, el presidente Laurentino Cortizo manifiesta que va a reiniciar las negociaciones de un tratado de libre comercio con China. Así que eso me imagino que tiene que ser rápido para ver de qué manera comenzamos a captar otras posibilidades de ingreso, ¿no? Un movimiento por defensa de la niñez y la adolescencia protesta para exigir justicia para los niños y adolescencia para la niñez y la adolescencia abusada, concentrado frente a la Procuraduría General de la Nación, y denuncia a las autoridades se olvidan de las víctimas y no están haciendo su trabajo. Nosotros nos solidarizamos con este movimiento y exigimos desde estos micrófonos que se haga justicia a los niños y niñas de Panamá, los abusados sexualmente, los que estaban en los albergues, todo, hagan justicia, porque necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas crezcan de una manera sana, y los que por situaciones y condiciones de la vida están pasando por estas situaciones, tenemos que protegerlos y cuidarlos. El ministro Sucre también habló de los casos de la enfermedad diarreica aguda, que no tiene nada que ver con el tema de la recolección de la basura ni nada de eso, pero es una situación que se está dando en Panamá también, para que estemos preparados. Reportan más de 200 en la región metropolitana, más de 200 personas están pasando por esta enfermedad diarreica aguda, que también tienen que tomar las medidas de precaución ahí. El alcalde por primera vez, el alcalde de San Félix renuncia a su cargo. Tenía 2 salarios, era un doctor que ganaba $5,000, 371 como médico. Ganó como alcalde y él recibía $2,000 mensuales y recibía $2,000 en concepto de movilización. No era movilización, era de salario. No, 2,000 de salario y 2,000 de movilización. Y de movilización. Y entonces, como le cortaron uno y quedó en $2,000, él dice, a mí no me conviene estar aquí. Renuncio y me voy para mi médico que ganaba $5,000, y ya tenemos la primera baja de alcalde. Le recortaron 7, porque los 2,000 de movilización más los 5 de doctor. De doctor. Le recortaron los 5,000 de doctor, más los 2,000, quedaban $2,000, y dice, no me conviene estar aquí. Eso querrá decir que la gente no está por conveniencia de la colectividad, sino de su bolsillo, ¿será? No tanto de su bolsillo, sino de que también si tú tienes 5 y vas a ir a trabajar por 2, ¿tú qué haces? Matemática simple. ¿Tú qué haces? Chao pescado. Claro, chao pescado, pero entonces quiere decir que no estaba por la gente, él estaba por él, por su bolsillo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, estaba por otra situación. Este es un caso particular, que él tenía ese... Pero deben haber varios así. Y tomando decisiones sí, porque si a ti te está afectando económicamente, sí, tú estás por el pueblo, tú estás por lo que, pero tampoco vas a irte a mejorar tu familia. Tu familia depende de ti. Entonces, ¿para qué te lanzaste? Bueno, porque habían otras condiciones. ¿Para qué te lanzaste? Habían otras condiciones económicas que fueron Claro. Ahora, si él fuera un empresario y ganara todo el dinero, pues yo no me quejo, pero del mismo bolsillo ganar tanto dinero, yo creo que es una vulgaridad. No es justo. Un alcalde que gane $2,000, no. No, sí, que gane $2,000. Alcalde. Sí, hasta ahí. No, puede ser que gane más, pero... Hasta ahí, 2,000 palos. No, puede ser que gane. Él era de Remedios. ¿Sí? ¿Cuántos habitantes tiene Remedios? 17,000 o 18,000 habitantes. Hay que comparar el área geográfica. Sí, porque la ley dice y demográfica. La ley es igual, así sea una alcaldía así que una alcaldía así. Sí. Pero si tú ibas para la política, sabías para dónde ibas. De Chitré para el mundo, Emilio Regueira.
los Rabanes estaban en el lanzamiento en la cumbre de las Américas. Estuvieron dando el opening de los Rabanes y su combo. Qué bueno. Felicidades a los Rabanes y su combo. Una noticia muy buena también. La Nación Sushi, la franquicia creada en Panamá, abrió recientemente su 5º restaurante en España y acelera sus planes de expansión. ¿Qué le parece? ¿Sushi es panameño? Sí, señor. Y en total están en 10 países. Con 49 restaurantes. No sabemos. Felicidades, no sabíamos. Felicidades a Nación Sushi. Bueno. Y bueno, en el 2000 van a seguir expandiéndose y lo felicitamos. Es una marca importante. El equipo español Sotec Team fichó a la ciclista panameña Wendy Ducret. Tenemos una atleta que fue fichada por un equipo español que es uno de los más populares y fuertes en España. Y una ciclista panameña que ha sido representante y que ha ganado premios, es la bicampeona de la Ruta de Panamá, fue fichada por esta gente. Esa muchachita la vi yo, que no pesaba ni 100 libras. Ella es triatlonista desde niña, de los Iron Kids. Y ha mantenido su performance hasta llegar a esto. Eso se llama tenacidad. Qué bueno, y concentrada. Y perseverancia más que todo. También hay que felicitar a la Unión de Triatlón de Panamá porque es el escenario para que esos muchachos se desarrollen. Bueno, Fábrega ha estado entregando unos equipos pesados a diferentes juntas comunales, una retroexcavadora, unos buses, y estuvo inaugurando un nuevo recinto. Invitamos a todos los panameños para que vayan al nuevo recinto del Perezoso, un nuevo recinto. Hubo una señora que se llama Dancing Freeze, que es estadounidense. Sonians nació en la zona del canal, pero es estadounidense, y por ese cariño que le tenía a Panamá, vino el año pasado, estuvo en Summit, conoció a la doctora de Summit que tiene en su casa, coge los perezosos que han sido atropellados, que han sido no sé qué, no sé cuánto, y los ha criado, y ella decidió invertir plata de su pecunio, la norteamericana, para construir el recinto del Perezoso. Lo acaba de inaugurar el alcalde Fábrega con ella, y es un recinto sumamente bonito. Invito para que vayan y vean este nuevo atractivo que tiene el Summit, y van a ver los perezosos ahí. No son monos perezosos, que cada vez que digo monos perezosos me da cuero Angie. Saludos, Angie, a la doctora, la administradora y directora del Summit. Yo dije, los monos perezosos, que no son monos, hombre, son perezosos, son de la familia de perezosos. No son monos ni dan viruela. Que lean bien la noticia, porque se le puede llenar a la doctora de perezoso allá. Otro perezoso. Así es. Y bueno, amigos y amigas. Hay dos noticias que me gustaría ¿Cuál? Que en algún momento pues se investigara, porque yo en realidad dentro de mi ignorancia, sino pues sí, aquí dice que el órgano judicial a través de la jueza Ruth Aispú, en dos casos, en el de la lotería, jueza de garantía decreta detención provisional a ciudadanos del caso de la lotería, pero esa misma jueza decreta, ahí hubo detención provisional. Y aquí, y que jueza de garantía decreta medidas cautelares por homicidio del policía. Entonces yo quiero saber por qué se da, en un caso de la lotería donde le metieron la mano a la cosa pública, se da una detención provisional, y por qué en el caso del homicidio de una persona, a pesar de que fue policía, decretan medida cautelar. Yo todavía, o sea, dentro de mi... Licenciado. No, es que todo depende de las circunstancias de los hechos. Claro. En este caso, que ¿el policía mató o mataron al policía? No, mataron al policía. Bueno, peor todavía. Sí, habría que ver las circunstancias, porque obviamente un homicidio es un crimen de mayor categoría que sin restarle la importancia que es meterle la mano al Estado, sí, obviamente. Pero sí, eso... Habría que ver el expediente, habría que ver los indicios. Es incongruente y hay que reivindicar. Sí. Algo hay ahí. Claro, algo hay ahí, pero una persona que murió. Algo hay ahí. Así es. Y bueno, amigos y amigas, ustedes saben que una vez al mes nosotros, pues, rapidito, una vez invitamos a estos dos amigos a que vinieran a hablar en un noviembre de la historia de Panamá, y quedamos Noviembre del 2020. Noviembre del 2020, quedamos tan entusiasmados con la conversación
que se dio en este programa de la historia de Panamá, que decidimos una vez al mes tocar temas de la historia hermosa de Panamá, porque es muy hermosa de Panamá. Y muy rica. Las independencias, bueno, la independencia y la separación, las independencias en otros países han sido traumáticas, han sido independencias y acciones bélicas contundentes. En Panamá la separación e independencia, a pesar de que esos momentos per se del día donde se toma la decisión no fueron muy traumáticos, fueron astutos nuestros dirigentes en tomar las decisiones y en las acciones. Pero hubo en algún momento conflictos brutales aquí en Panamá, y ahora nuestros amigos Villa y nuestro amigo Linares, que son nuestros hermanos investigadores de la historia, van a hablar de la guerra de los 1000 días. ¿A razón de qué una guerra? ¿De dónde surgió? La guerra de los 1000 días es un evento trascendental en la historia de Panamá y uno de los menos conocidos. Fue un evento que tocó casi todas las provincias del interior. El pueblo de David tuvo batallas. Tonosí vio desembarcar ejércitos. Aguadulce tuvo 2 sitios muy sangrientos y muy traumáticos. Penonomé fue el escenario de la lucha social entre las clases altas penonomeñas contra los cholos que vivían cerca de ellos, arriba de las montañas. La ciudad de Panamá tuvo la batalla de Caledonia. Fue un evento que se dio de octubre de 1899 a noviembre de 1902. Es un levantamiento contra el estado político que Colombia sujetaba a sus provincias, entre ellas al departamento de Lima. Fue conocido como la regeneración conservadora. La regeneración conservadora data de unos 25 años, de los últimos 25 años del siglo XIX. Y la misma palabra lo dice, regeneración. Borra todos los logros, los alcances que la doctrina liberal trató de instalar, vamos a decir, en el Istmo de Panamá, tanto por cultura, tanto por educación, formas de gobierno. La regeneración borró todo, el Estado federal, la autodeterminación de los pueblos. Esto es una etapa, fueron 3 años de dura lucha, de muchos muertos, y que termina con el fusilamiento de Victoriano Lorenzo en 1903, meses antes del 3 de noviembre. Quiere decir que esa guerra, no me atrevo a decir de independencia, Julio, no me atrevo a decir de independencia. Es que no fue de independencia. Pero no fue de independencia. Ahora que después entro yo ya a determinar cosas, yo sí creo que hubo muchos deseos velados de los gobernantes, de los militares, sobre todo las clases altas de Panamá, que participaron. Ahí no puedo decir que fue el arrabal, ahí murieron muchos rabiblancos de San Felipe. ¿Cuál fue la génesis de eso? Porque estabas hablando exactamente de la época y de las consideraciones del por qué, pero ¿cuál fue la génesis? Ok, interesante, pero déjame. Andrés mencionó varias veces la palabra regeneración. Pensé que iba a decir Rabi Blanco. No, regeneración. Y eso tiene un sentido, y él lo explicó. Eran los regenerantes, eran los azules, los conservadores, esos que hablaban de patria, iglesia y familia, los tradicionales. ¿Y quiénes eran los restauradores? Los rojos, los liberales, esos que creían en los principios de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. Y el concepto de las guerras, porque la guerra de los 1000 días tal vez es la conclusión
de un siglo XIX colombiano extremadamente convulsionado y conmocionado en lo que respecta a guerras civiles. Y ahí voy a entrar en lo que tú estás preguntando, ¿cuál fue la génesis? La génesis fue muy sencilla. Ambición de los dirigentes políticos que veían en la guerra un medio, ¿para qué? Para conquistar el poder y retenerlo. Otra posibilidad, la intransigencia y la intolerancia en que esos líderes políticos, en vez de buscar el diálogo, ¿qué buscaban? El fusil y el cañón. Otra posibilidad, la injusticia social, sobre todo en Colombia, porque, y eso lo hemos hablado, si bien es cierto, en el Istmo estaban los intramuros y extramuros, esa división social en el Istmo no era tan dramática como en Colombia, tan así que todas estas guerras, incluyendo la guerra de los 1000 días, fueron heredadas de Colombia. Eso es importante tenerlo presente. Y la confrontación entre colombianos era tal que incluso inicia antes de que Colombia fuera república. Colombia fue república a partir del Congreso de Angostura de 1819, se formaliza con la Convención de Cúcuta en 1821. Pero antes, entre 1810 y 1816, hubo el famoso periodo de la famosa patria boba colombiana. ¿Qué era la patria boba colombiana? Es cuando se inician los movimientos de independencia y hay una especie de liberación, entre comillas, del Imperio Español, liderizado por dos personas, Antonio Nariño y el otro era Camilo Torres. Y Antonio Nariño era centralista, Camilo Torres era federalista. Y ellos llegan a cierto alejamiento de España. Pero adivina, de repente se les olvidó y quedaron confrontados en una guerra civil, Nariño contra Camilo Torres, hasta que se dieron cuenta, oiga, espérate, si es que tenemos un enemigo común, que son los realistas. O sea, ellos se juntan de nuevo, pero pierden. Y es cuando entra Simón Bolívar, como en el año 1814, interviene, realiza varios avances, pero en un momento dado queda abandonado, no logra entrar en Cartagena y se tiene que exilar en Jamaica en 1815. Y entonces en ese momento es cuando los realistas nuevamente ganan esa batalla, y bueno, lo demás es historia. Creo que esa, en síntesis, y para darle la palabra a Andrés, esa podría ser la introducción de la génesis, más que nada de las guerras colombianas. Ahora, si tú me vas ya más directamente a la génesis de la guerra de los 1000 días, es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los conservadores estaban en el poder desde 1886, cuando sube Rafael Núñez, deroga la Constitución de Río Negro y gana las elecciones el partido La Regeneración de Rafael Núñez. Estamos en 1899 y ellos se mantienen en el poder, y los liberales radicales que lidera Rafael Uribe empiezan a hacer una campaña dramática, fuerte, primero periodística, en contra del gobierno, y esa campaña desemboca en una confrontación ya bélica en Colombia, la cual es trasladada a Panamá, y creo que los detalles de Panamá ya podemos desarrollarlo más adelante, cuando al principio sí hubo batallas pequeñas donde ganaron los conservadores, hasta que llega Belisario Porras y desemboca en Punta Urica en el vapor Momotombo que venía de Nicaragua. Así que no sé si de manera muy general creo que he explicado cuáles podrían ser las razones o la génesis de la guerra de los 1000 días. La regeneración, amigos Picota y Héctor y amigos oyentes, la regeneración acaba con los líderes liberales de Santa Ana. La regeneración colombiana aquieta a Correoso, aquieta a Ispuru, que era el hermano de madre de Correoso, ahorca a Prestán y mantiene al... Ahorca de que lo mata, no ahorca de que... Lo ahorcó, Prestán quemó Colón, esa fue la última lucha, que fue en 1885. Y después de eso, mantiene al Istmo en un puño de hierro, como no había leyes, había casi un estado de sitio,
los comandantes del batallón de las bóvedas y del cuartel de las monjas eran los que mandaban. Los rabiblancos gobernadores se plegaban a eso. Ellos también estaban cansados del régimen colombiano. Y entonces hay un alzamiento y llega Porras y desembarca en Punta Burita. Los liberales habían estado derrotados en toda Colombia. Pero en Panamá, en 3 años fueron exitosos. Porras. Los liberales. Dentro del ejército liberal panameño había batallones panameños, previamente panameños, y había gente de Colombia que vino a luchar. Y en esta primera parte hay un general que se llama Emiliano Herrera. Porras, un poco iluso, se decreta que Emiliano Herrera va a ser el jefe militar del ejército y él va a ser el jefe civil del Istmo, no tomando en cuenta que el jefe militar siempre predomina sobre el jefe civil. Por las armas. Les estaba contando de que encontré un documento extraordinario que son las memorias de un soldado, un santanero, Mateo Arauz. Cuando lo puse en Facebook me contestaron parientes. Ese fue mi bisabuelo, ese fue mi abuelo. Es un soldado extraordinario que demuestra que se une a las huestes de Porras. Cuando Porras tiene todo, a las huestes liberales, se une en Bejuco y en San Carlos. Ya Porras y Emiliano Herrera tenían todo el istmo dominado y llegan hasta las afueras de Bejuco. ¿Cómo llegan la muchachada de San Felipe y de Santana? Toman balandras, toman lanchas y desembarcan y se unen al ejército liberal. Hay una gran confrontación en la Negra Vieja, es una batalla de las más famosas, en las afueras de Bejuco, mi pueblo. Y luego el ejército se siente muy poderoso y se reúnen porque ya están en las puertas de la ciudad de Panamá. Venían de allá, venían Chiriquí, venían avanzando. Conquistando. Sí, y entonces Mateo Arauz nos cuenta en sus memorias la euforia de los pueblos interioranos al ver cabalgar a Porras con su caballito tableño, él lo dice así. Caballito tableño. Sí, y la elegancia de Porras. Porras nunca perdió la elegancia en su vestir. Andaba con un paraguas, pero dice que era muy valiente. En Chorrera el ejército hace un alto y Porras, conociendo muy bien la entrada de la ciudad de Panamá, determina un plan para atacar la ciudad de Panamá. Emiliano Herrera... Evidentemente los conservadores estaban esperándolo, estaban preparados. Se atrincheraron en lo que es la 5 de mayo. Plena luz del día. El ataque fue a plena luz del día. Si tú ponte a pensar en esto, el mercado del marisco, al Cerro Ancón, ahí comienza la península, que es la ciudad de Panamá. Ajá, hacia abajo. La península. Entonces, ellos se atrincheraron en un arco, construyeron trincheras, en el Cerro Ancón pusieron artillería. Entonces... No, preocupado. Viene esta gente con sangre en los ojos. Entonces, si tú me dices que no, que tú te podías venir, había un río que se llamaba el Río Grande. El Río Grande era una que está detrás del Cerro Ancón. Ese es el canal. Por ahí pasaba el Río Grande. Por ahí tú no podías cruzar, un ejército era presa fácil. Entonces, también había un destacamento conservador allí. La cosa es que Emiliano Herrera divide el ejército
Porras queda atrás como retaguardia. Hay una batalla en Corozal que ganan los liberales y a los días siguientes ataca Emiliano Herrera, ataca de frente las trincheras conservadores, con un saldo de 600 muertos en una mañana. Wow. En una mañana, 600 muertos liberales. Fue una masacre. Una masacre. No, no había pírrica. Ahí aparece Victoriano y se lleva las armas, y después voy a determinarte que después de eso, que pierden una derrota contundente, con todo y eso, las huestes liberales se rehacen, y en 1901 y 1902 es otra cosa. Después lo dije. Sí, antes de que entre, porque sí hubo, la guerra de los Mil tuvo dos fases, dos capítulos. La primera, cuando hubo una primera capitulación, después de la batalla del puente Caledonia, que es realizada entre Carlos A. Mendoza y Carlos Albán, y la segunda parte que lidera Victoriano Lorenzo. Pero yo nada más quería, porque antes de que entrara en Victoriano Lorenzo y la segunda parte, sí quería hacer unir unos detalles al interesante relato que acaba de hacer nuestro amigo Andrés Villa. Después que terminas eso, vamos a contestarle a Maki, que me acaba de hacer unas preguntas aquí. ¿Quién es Maki? Una amiga que me escribió algo que hay que aclarárselo, porque pues... ¿Qué resulta? Ahora se lo aclaramos. Los primeros levantamientos liberales en Panamá fueron fácilmente sofocados. Levantamientos que hizo Francisco Filós en Natá, Temístocles Díaz en la Albina de Vique, y en Panamá Agustín Arango Jované, Domingo de la Rosa y Juan Antonio Mendoza. Todo eso va cambiando cuando Belisario Porras desembarca en Punta Urica. ¿Pero por qué Belisario Porras desembarca? Porque fue llamado por sus amigos liberales en Panamá, Carlos Clemán, Carlos A. Mendoza, Juan B. Sosa y Juan Antonio Jiménez, y envían a Eusebio Morales. Y Porras llega en el barco otorgado por el presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya. Eso es importante. O sea, mira la unidad liberal que había en esa época. Y entonces, una vez llega Porras, comienza el avance del cual ha detallado de alguna manera Andrés Villa, y incluso manda a Manuel Quintero Villarreal a Chiriquí. Y es cierto, él nombra como secretarios de Hacienda y Gobierno en su ejército a Morales y a Mendoza. Pero efectivamente nombra como jefe militar al señor Emiliano J. Herrera, que definitivamente realizó extremadas imprecisiones en esa batalla. Y ya dirigiéndome a lo que fue la batalla de la Negra Vieja, que lastimosamente no hay ni siquiera una plaquita en ese territorio de México, donde se diga aquí fue la batalla de la Negra Vieja, como la hay en otros lugares. Tú vas a Venezuela y vas a la batalla de Carabobo, hay un monumento impresionante. Y no es que nosotros queremos vanagloriarnos de los hechos que nos trajeron sangre, pero hay que enseñarlo. Es nuestra historia. Es nuestra historia, para que efectivamente no se repita. Porque no hay ni siquiera, que yo sepa, todavía no hay una plaquita. Había una bandera en mis tiempos de infancia. Entonces quiere decir que Porras era un líder internacional de peso, o sea que lo llamaron porque no era solamente eso, es más, te cuento algo, él gana la batalla de la Negra Vieja, porque a pesar de que Emiliano J. Herrera pretendió retirarse, y no solamente eso, la ganó antes de que llegaran armas de Ecuador. Eusebio A. Morales había sido enviado a Ecuador a buscar armas porque el presidente de Ecuador era otro eminente liberal, el general Eloy Alfaro, y él prácticamente se va de polizón a Guayaquil. Él consigue las armas y tiene que ir, no podía llegar a Panamá directamente, tiene que ir hasta Nicaragua, y nuevamente interviene José Santos Zelaya, y en el mismo vapor Momotombo trae esas armas, y esas armas llegaron después de que Belisario Porras triunfara en la batalla de la Negra Vieja. Mira, bueno, ya aquí concluyo, porque ya lo demás lo explicó Andrés. En la batalla del puente de Caledonia fue pésimamente establecida por Emiliano Herrera. El puente era extremadamente estrecho y a plena luz del día. Así que los liberales fueron vistos
y recibidos a punta de fuego y bala, y bueno, ahí está la cantidad de muertos que hubo, ¿no? Maki me pregunta, dos preguntas. ¿La guerra de los 1000 días era entre Panamá y Colombia? Era entre colombianos, éramos todos colombianos. Era entre el partido, entre los liberales y los conservadores. Pertenecíamos a la Gran Colombia en ese momento. Claro. Panamá pertenecía a Colombia y era una lucha entre dos poderes políticos internos. Que Panamá, acá en Panamá, pues también estaban establecidas las corrientes políticas. Panamá heredó como departamento de Colombia. Yo sí nada más hago una precisión ahí también, personal. Sí, es cierto, no fue entre Panamá y Colombia, pero yo creo que la guerra de los 1000 días sí fue, a pesar de que no fue una guerra de independencia, como lo dijimos, sí fue un factor importante para que de repente no hubiese derramamiento de sangre, porque la gente estaba hastiada del derramamiento de sangre absoluto, dramático y profundo que hubo en esa terrible guerra de 2000 días. Eso se va a reafirmar y se va a subrayar en la segunda parte de la guerra. Así es. Y la otra pregunta era cómo ellos se llaman realistas y son conservativos. Entonces creo que hay que... No. Los realistas eran los españoles. Cuando había el principio de realistas, eran los españoles. Eran los realistas. Lo que pasa es que yo expliqué que eso se inició en la patria boba. Eso fue antes de... 1821. Antes. Entre 1810 y 1816. La explicación mía era para tratar de que entendiéramos cómo desde la época que todavía los colombianos no se habían independizado de España, perdón, ya se estaban confrontando entre ellos. Antonio Nariño contra Camilo Torres, dos colombianos que tenían un enemigo en común. ¿Cuál era ese enemigo en común? Los realistas. ¿Pero los realistas quiénes eran? Los monárquicos. Los españoles, la gente de España. Exacto. Entonces, después cuando ya cuando se independizan, cuando ya eliminan entonces los conservadores y los liberales, que eran dos corrientes políticas colombianas, sí. Acá criollos, no criollos, eran dos corrientes políticas, se enfrentaron y se enfrentaban. Y también otra aclaración, la confrontación per se entre liberales y conservadores en realidad inicia en 1851. ¿Por qué? Porque en 1851 llega a la presidencia José Hilario López, que es el primer presidente liberal colombiano, y él establece una serie de principios entre los cuales está la liberación de los esclavos. Por eso que la famosa fecha que en Panamá celebramos, que es el 21 de mayo de 1851, cuando inicia la liberación de los esclavos en Colombia, entre otras instituciones, el jurado de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, los liberales estaban promoviendo todos esos principios de avanzada, y los conservadores estaban en contra. Entonces, ahí y dice allá la formalización de guerra entre liberales y conservadores. Así es. Entonces, a nuestra amiga Picot, Maki, saludo, le recomiendo mi libro Relato Bicentenario, que le puede dar explicaciones sobre el periodo de los 40 primeros años del siglo XIX, y luego le recomiendo Correoso Arrabal Ardiente, que te habla de la última parte. Hay un libro que tú mencionas a un tío abuelo mío, Rolando Linares, que era conservador y muere en la batalla del puente de Cali. Está en el libro de mi padre, pero tú hiciste la cita. La cita yo perdí un tío abuelo en la guerra de los 1000 días del bando conservador, Rolando Linares. Tú también perdiste un abuelo, ¿no? Bueno, Joaquín Fernando Pontón, pero era el del área de los liberales. Y obviamente pues... Es que a los liberales fue lo que dieron salsa ahí en Caledonia, ¿no? Pero murieron muy pocos, pero murieron conservadores, muy pocos, entre ellos. No, pero no murieron. 300 muertos conservadores. 300 muertos y esa población... No, mentira. Y la población... Hubo 600 liberales y no mucho, pero hubo... Y 100 muertos. Y que tampoco eran pocos. Por eso te digo, para la época eran bastante gente. Estamos hablando de 700 en una ciudad que ¿cuántos habitantes tenía Panamá? En una mañana. ¿Cuántos habían? 5.000 personas. O sea, eran buco. No estamos alejando y no vamos a tener. Dale. La segunda parte. En febrero de 1901 comienzan los conservadores a recuperar
terrenos y fortalezas. Y van a Aguadulce. Y ya ahí aparece un nuevo general que se llama Benjamín Herrera. Este es más exitoso. Muy diferente, sí. No perdió muy diferente, batallas, ese es muy diferente. Y aparece la inmensa figura de Victoriano Lorenzo. Lorenzo retira unas armas que no fueron tantas en la batalla de Caledonia y se retira. Pero se levanta, aquí los estudiosos, mi amigo Beluche, habla de que Victoriano no tanto era por lo liberal o por lo conservador. Victoriano se levanta contra el impuesto de la sal y contra la costumbre de que cada cholo, por no decir indio, el cholo era el indio mezclado y ya incorporado a la república, no, a la política panameña. Entonces, cada cholo tenía que regalar 20, 25 días al año de trabajo al gobierno, sin paga. Ese era su impuesto. Como ellos no podían pagar impuestos, lo pagaban trabajando. Victoriano se levanta contra eso y en la negrita allá arriba va formando su ejército. Allá llega Porras, y hay escaramuzas y crece la amistad entre Porras y Victoriano. Y es en el momento donde Benjamín Herrera con sus huestes colombianas desembarca en Tonosí también. Y llega el momento en que se unen los dos ejércitos. Se unen los dos ejércitos y sitian y se encuentran con los conservadores, 8.000 liberales contra 5.000 conservadores. Hubo 300 muertos conservadores, 339 liberales en la segunda batalla de Aguadulce, que fue un sitio. Herrera sitia todo el interior del país por mar y por tierra. Hubo hambruna por casi un mes y hubo 200 desertores. Ese detalle me lo encuentro en el libro que mencionaste. No, en los anales que te encuentro buscando detalles. Es por eso que nuestro amigo escritor Ramón H. Jurado escribe Desertores. Parece que hubo el bando conservador, quedó en tal desazón, desorganización, que mucha gente decidió abandonar la lucha. Entonces el personaje de Jurado es uno de ellos, desertor. ¿Cómo se llama el libro tuyo que dijiste? Desertor. No, el libro tuyo. Relatos Bicentenarios. Si me llama se lo llevo porque es una edición limitada gracias al Banco Nacional. Relato Bicentenario. Sí. Hay un episodio en esta etapa de Aguadulce. Porras y Herrera chocan. Por lo que hemos dicho, Porras quiere ser el jefe civil. Y en tiempo de guerra tiene que haber un solo jefe, yo considero. No, así es, sí, no puede haber dos decisiones. Y la decisión del civil, tal vez el civil no tiene la formación del militar y en momentos de guerra la decisión tiene que ser militar. Olvídate de lo demás. Bueno, Herrera le captura unas cartas a Porras. No me acuerdo a quién, dirigida a quién, si era al presidente de Ecuador, donde se queja del poco caso que Herrera le hace a su figura y a sus opiniones. Herrera agrede a Porras con un tintero. ¿Estás hablando de Benjamín o de Benjamín? De Benjamín Herrera. Benjamín. Okay, sí, el segundo. También el primero sí, también. Con el primero tuvo bastante altercado. Sí, bueno, por eso te preguntaba. Con también. Sí. Y el tipo lo arresta y lo manda a Veraguas, presos. Porras está en su país, tiene muchas conexiones y se fuga.
y desaparece del mapa hasta que regresa después de la República. Sí. Porras desaparece del mapa. Me llama la atención que Victoriano no movió, Victoriano queda firme con Herrera. Queda firme en el ejército con Herrera porque ya Victoriano era general. Yo tengo una opinión sobre eso, no sé si... Espérate, no para decirte esta partecita que tú sigues. Sí. Benjamín, son conclusiones mías. Sí. Benjamín sabe que Victoriano tiene un poco de cholos, hermano. Tiene gente, carne de cañón. Tiene carne de cañón porque los cholos, donde Victoriano decía, dale, ataque, atacaban. Hay un episodio donde hablan de Porras, que Emiliano, ¿qué más? Benjamín. El primero era Emiliano. Sí, Benjamín quiere joder a Porras y dice, ven acá, toma el vigía. Toma el vigía. Ahí, ¿quieres ser guerrero? Toma el vigía. Y Porras saca el vigía, la loma que está fuera de Agua Dulce. El cerro. Y Porras le agarra a Victoriano y tráeme 200 cholitos de eso, papá, y vamos para allá. Y Porras dice que tenía un chaleco rojo. ¿Cómo va a atacar a la flecha con un chaleco rojo? La bala le brincaba. Pero Porras era un ser especial. No le llegaron a pegar. Y se cargaba con un paraguas y vamos para adelante. Y tomó el vigía con los cholos, Victoriano y Porras. O sea que ya se había consolidado, el cholo victoriano se había consolidado como un gran combatiente y con una tropa guerrera. Sí, y claro, y lo hace general. Le hicieron general. Victoriano le dieron una espada que era del tamaño. ¿Usted no ha visto la foto? Sí. Que la espada le da por el pecho. Sí. Bueno. Diga usted, caballero. Sí, es que él tocó un punto muy interesante cuando encierran a Porras y Victoriano se mantiene con Benjamín. Yo tengo una opinión muy personal sobre eso. Victoriano se plegó con los liberales, pero no era liberal. Lo que pasa es que esa causa coincidía con su causa. Y ya creo que en algo habló Andrés. Él no era liberal y no era conservador. El movimiento de él no era político, era un movimiento contra el hambre. Era la justicia social, eso es lo que veía Victoriano, la justicia social. Y la coincidencia de ese movimiento estaba con los liberales, no con los conservadores. O sea, habiendo dicho esto, militarmente en Panamá es el único departamento donde los liberales ganan la guerra. En Panamá, militarmente, en el resto de Colombia ganaron los conservadores. Pero ¿qué sucedió? El 24 de septiembre de 1902 desembarcan en Panamá tropas norteamericanas. Y son las tropas norteamericanas las que obligan a la firma de un tratado que es la famosa paz la firma en el acorazado Wisconsin. La famosa firma del Tratado de la Paz del Wisconsin, que por un lado la firman Lucas Caballero y Eusebio Morales por los liberales y Víctor Salazar y Alfredo Vázquez Cobo por los conservadores. Y yo quiero también, antes de terminar, yo quiero tocar un tema porque es importante, ¿no? ¿Por qué si se llegó a la paz, si supuestamente se realizaron temas que tenían que ver con no meter preso a los involucrados? ¿Por qué fusilan a Victoriano Lorenzo? Por lo que tú espérate, pero vámonos a los detalles que son interesantes. Lorenzo estaba en San Carlos con la 7ª división del ejército restaurador. Y cuando Victoriano Lorenzo se entera de la paz del Wisconsin, él dice: ¿cómo es posible que se haya rubricado una paz cuando se está ganando una guerra? O sea, él se molestó. Y su tropa quedó borracha, entre ellos se pegaron, pero nada parecido a un delito criminal. Nada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué fecha firmas tú el...? Eso fue para septiembre de 1902, octubre. Déjame poner un paréntesis. Lo que tú estás hablando en San Carlos fue como el 28 de noviembre. Sí. Entonces la tropa estaba celebrando el 28 de noviembre. ¿Qué es el 28 de noviembre? La independencia. Panamá, España. Entonces era la fecha más grande de una fiesta. Entonces ahí agarraron. Eso es así. Entonces, llegan las tropas conservadoras
Y supuestamente estaba Eusebio Morales y le dice a Victoriano, cálmate, que ya la paz se firmó. Así que Victoriano quería salir de Panamá. Él supuestamente lo iba a enviar a Colombia. ¿Por qué? Tenía muchos enemigos. Entonces se entra en un vapor y llega a la ciudad de Panamá, y en la ciudad de Panamá lo arrestan. Un arresto que venía de una orden de Pedro Sicar Briceño, un militar colombiano que vino específicamente a que arrestaran a Victoriano Lorenzo. ¿Por qué? Yo me imagino que en Victoriano Lorenzo los colombianos veían como un posible una persona que iba a alterar la paz social, y todo lo que hablamos. No era manejable. Y por esa razón lo meten preso. Esteban Huertas es el que lleva el proceso en contra. Incluso hay 2 testigos en contra de Victoriano que son Leonidas Pretel y Manuel Victoria Jaén. Leonidas Pretel y Manuel Victoria Jaén, porque supuestamente ellos sabían cuál había sido la conversación entre Benjamín Herrera y Victoriano Lorenzo para convencerlo en bajar las armas. Y ellos dicen en ese proceso que es que Victoriano, él no quería la paz, él quería la guerra, y eso era completamente falso. Incluso hay un escrito que deja para la historia de Eusebio Morales explicando eso con muchos detalles. Entonces, al final, a este cholo que buscaba era la justicia social, que peleaba contra el hambre, que no le importaba ni el transitismo, ni le importaba el tema de la rabiblancura, él termina fusilado. Eso es más o menos la razón general por la cual Lorenzo, un fusilamiento injusto e ilegal, porque violaba el Tratado de Paz. Solamente yo quiero decir esta parte. El ejército liberal llega completamente victorioso hasta las líneas del ferrocarril, y allí se choca con los intereses norteamericanos avalados por el tratado Bid-Black-Mayarino. Los gringos ya tenían planeado firmar un tratado del canal, tenían derechos, ya creo que la ley Spooner estaba, así que ellos dicen, ustedes no pueden venir. Hay que parar esta vaina. Así a formar. You have to stop that. Hay que parar esta vaina porque van a acabar con mi ferrocarril, van a acabar con... Y estaba autorizado por el gobierno colombiano. Así es. Estaba autorizado por el gobierno colombiano, o sea que loco. Bueno, amigos y amigas, otra historia más de nuestro querido Panamá. Hubo combates, hubo líos, hubo asesinatos, hubo muerte. Yo tenía un bochinche fuera. Dale, rápido. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira. Cuando fusilan a Victoriano hay rumores que lo emborracharon. Sí, ha caído. Lo emborracharon. Mi amiga Porras, ¿cómo se llama Ana Elena Porras. ¿Ana Elena o...? No la acaba de hacer, no. Espérate, Elena. Acaba de hacer una extraordinaria recreación. Elena. Del fusilamiento. Tremendo. Del fusilamiento. Con soldados, con humo, con un victoriano, un cholito, todo. Fue extraordinario. Y yo discutí con ella, que dicen, cuando yo le llevé acá, dicen que has oído tú de acá, Victoriano. Son detalles históricos. ¿Qué has oído tú de que a Victoriano le metieron su chat de camoñaca? Dice, no. Y todo esto tú lo encuentras aquí, ¿ves? Tú pones días después del fusilamiento, el cura Agustino, que se me... Los Agustinos, hace un descargo. Dice, yo nada más le metí 4 tragos, yo no lo emborracho. Nada más. Bueno, entonces eso son detalles. Son detalles. Y bueno, llegamos al final sin antes informarles a todos que el segundo domingo de junio se celebra el Día del Locutor. Jimmy, y a todos los locutores, todos los que de alguna manera utilizan los micrófonos para enviar mensajes, para enviar música, para alegrar corazones, para dar noticias, para todo. A todos ustedes, feliz Día del Locutor, el día de mañana, domingo. Así que, bueno, terminamos un día más porque
Un día seguro. Seguro que es un gran día. Se cuidan. Hasta luego y gracias por estar con nosotros.